Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelente y bendecido día, domingo 5 de marzo de nuestro año 2023. Domingo, queridos hermanos, día de la Eucaristía, día de ir a comulgar, de alimentarnos de la palabra de Dios, día especial porque además es el segundo domingo de Cuaresma. Miren, hermanos, qué rápido avanza el tiempo, cronológicamente hablando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que el tiempo avanza, el tiempo de Cuaresma va también ahí, paso a paso, y durante todos los días hemos meditado el Evangelio que nos empuja, nos encamina a este encuentro de conversión. Dijimos el miércoles de ceniza que la Cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo de gracia, sí, claro que sí, pero una gracia que llega a nuestra vida cuando nosotros mismos la buscamos. El Señor concede las gracias que cada uno necesita, siempre y cuando busquemos esa gracia. Precisamente por eso no podemos faltar a misa el día domingo, por lo menos el domingo. Y más si fuimos de aquellos que hicimos el compromiso desde el miércoles de ceniza, porque hicimos un compromiso, A lo mejor para mucha gente ir a la imposición de la ceniza fue solo un cumplimiento y ya, pero ¿sabes algo? Por el hecho de que asistimos a ponernos una cruz de ceniza en la frente, hicimos público nuestro deseo de arrepentirnos, hicimos público nuestro deseo de cambiar, hicimos público nuestro deseo de ser mejor cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores jóvenes. Todos los que asistimos a la imposición de la ceniza, públicamente aceptamos nuestro deseo de cambiar. Y ahí empezó este camino cuaresmal. Ahí empezó este camino que todos los días nos ha venido impulsando por la gracia del Evangelio hacia una conversión permanente en nuestra vida. El Evangelio de hoy, según San Mateo, nos presenta el episodio de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan, Jesús los toma, los lleva al monte, a la oración. Subir al monte, a lo alto, siempre significa orar, siempre significa encuentro con Dios. Eso significa subir al monte, a orar, a encontrarse con el Maestro. Qué gran sorpresa se llevaron Pedro, Santiago y Juan al poder contemplar un poquito la gloria de Dios. Ellos vieron transfigurarse a Jesús y lo vieron divino. Contemplaron la divinidad del Hijo de Dios, una divinidad que los impactó, que los movió. Y ellos, como toda reacción, dijeron: bueno, ¿por qué no nos quedamos aquí? Si así es esto, aquí queremos quedarnos. ¿Quién no quiere quedarse en la gloria? ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere permanecer en un lugar agradable? Todos lo deseamos. Sin embargo, ante ese deseo de ellos, de Pedro, Santiago y Juan, se escucha la voz del cielo que dice: Este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Este es mi Hijo, es la voz de Dios que nos hace saber quién es Jesucristo. Es la voz de Dios que nos invita, nos impulsa, nos empuja a escuchar la voz de Jesucristo, porque escuchando la voz de Jesucristo escuchamos la voz del Padre. Qué bonito sería quedarse en la gloria. Sin embargo, ese pequeño probar de la gloria
es el que impulsó a los discípulos a perseverar, a luchar, aunque muchas cosas no habían quedado claras para ellos, aunque muchas cosas no las entendían, la fe movía su corazón. Queridos hermanos, tú y yo estamos invitados a vivir, a reconocer a ese Jesús transfigurado en el rostro del hermano, del esposo, de la esposa, del hijo, del amigo, del compañero de trabajo, de tu compañero de grupo de iglesia, de tu sacerdote, de tu amigo seminarista, de tu amigo discípulo. Ahí tienes que ver el rostro transfigurado del Señor, que nos invita a escuchar la voz de Dios por medio de Jesucristo. La invitación es a no ser sordos a la voz del Señor, porque miren que muchos nos hacemos sordos, nos encanta jugar a la sordera. Pero la voz de Dios es clara: este es mi hijo en quien tengo mis complacencias, es decir, este es mi hijo el que me obedece, es mi hijo el que cumple, es mi hijo el que enseña. ¿Quiénes somos tú y yo los que debemos escuchar la voz de ese hijo? Hoy yo te invito a que escuches la voz de Dios. Y miren que Dios se manifiesta de muchas maneras. Entre esposos, Dios se manifiesta en cada uno de ellos. Cuando el esposo trata bien a la esposa con respeto, con cariño, cuando la cuida, cuando la protege, es la voz de Dios que le habla a la esposa para que se sienta bien ella. Cuando es la esposa la que trata bien al esposo, lo cuida, lo procura, lo alimenta, es la voz de Dios que le está hablando a él por medio de ella. Cuando los papás ambos educan a sus hijos con amor, con respeto, con alegría, con disciplina también, desde luego, es la voz de Dios hablándole a los hijos. Cuando los hijos obedecen, es la voz de Dios hablándole a los papás por medio de los hijos que obedecen, que cumplen, que se esfuerzan, que estudian, que ayudan en casa. Cuando podemos ver, escuchar y ver la voz de Dios en el necesitado, en el triste, en el acomplejado, en el deprimido, y podemos hacer algo por ellos. Un rato de alegría, una palabra de aliento, un plato de comida, un vaso con agua, una obra de caridad. Es la voz de Dios manifestándose al mundo. Ese es el deber de todo católico. Ese es el deber de cada uno de nosotros que comulgamos cada domingo. Es el deber de todos aquellos los que en la Cuaresma ya nos hemos confesado y los que están por hacerlo. Dicho de otra manera, es el deber de todo cristiano, de todo bautizado, de todo hijo de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios que nos invita y nos impulsa a ser mejores cada día, porque de eso se trata esta vida. No se trata de competencia, de pleito, de poder. No se trata de estar peleando en el mundo unos contra otros, nada más por deseos de pelear. Se trata de escuchar la voz de Dios que transforma, que ama, que educa, que escucha, que cuida, que protege. Esa voz de Dios que todos necesitamos escuchar para alimentarnos de ella por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces poder entender lo que Dios le pide a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, pongámonos atentos y escuchemos la voz de Dios en nuestra vida, por medio de los acontecimientos y las personas que nos rodean. Queridos hermanos, que tengan un domingo extraordinario, pásenlo en familia, quiéranse, convivan, respétense, ayúdense. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día lunes. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús Buen Pastor. Buen día.